Vamos a iniciar una nueva meditación de la palabra de Dios y para ello voy a leer e invitar a quienes tengan sus Biblias o a quienes están en la comodidad del hogar, leer la palabra de Dios juntamente conmigo en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8. Segunda Corintios capítulo 8 y vamos a leer los primeros 15 versículos. Dice así la palabra: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, a la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Que nuestro Señor bendiga su buena palabra al corazón de todos nosotros. En el capítulo 9, verso 7 leemos: porque Dios ama al dador alegre. Nuestro tema va a ser el servicio de la mayordomía, es decir, el servicio de la administración de todos los bienes, las bendiciones materiales que el Señor nos da. No olvidemos que cuando nos convertimos a Dios, no dejamos de percibir o recibir sus bendiciones. En más de un caso, el Señor nos da mucho más de lo que teníamos en nuestra vida sin Cristo. Entonces, sea poco o sea mucho lo que tenemos, amados hermanos, tenemos que saberlo administrar.
tenemos que administrarlo en conformidad a su palabra, para que podamos decir como el rey David, de lo recibido de tu mano te damos, para que sepamos de los bienes materiales y de todo lo que Dios nos da en esta vida, sepamos devolverle al Señor de acuerdo a la generosidad de nuestro corazón. Esto es lo que vamos a ver a través de estas reflexiones que vamos a tener estos días, el servicio de la mayordomía. Yo aconsejo leer los capítulos 8 y 9 íntegramente. Léanlo una y otra vez para que se lleguen a consustanciar con el pasaje bíblico, para que lleguen a compenetrarse totalmente del tema y el corazón vuestro rebose, se llene de gozo al percibir la fragancia de tan grande tema, de tan grande oportunidad que el Señor nos da a los creyentes en poder administrar para su honra y gloria los bienes materiales que Él nos regala. Por eso he leído el texto Dios ama al dador alegre, porque por ahí vamos a arrancar. Ahora, antes de entrar en detalles, es bueno que miremos la enseñanza en el Antiguo Testamento, porque también en el Antiguo Testamento hay enseñanza en cuanto a las ofrendas. Y yo quiero leer en el libro de Éxodo, el capítulo 25, el libro de Éxodo, el capítulo 25, los primeros 9 versículos. Mire, aquí hay una manera de ofrendar en el Antiguo Testamento. Éxodo 25, 1. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Esto es lo que yo necesito, diría el Señor, para la construcción del tabernáculo. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y en el capítulo 22 de este mismo libro, el verso 29, hay algo importante. Éxodo 22, 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Y ahora pasamos al capítulo 36, también de Éxodo. Y allí leemos lo que sigue. Éxodo capítulo 36, versículo 1 al 7. Así pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos
seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer la obra y sobraba. Que el Señor, nuestro Dios, ilumine mi mente, mi corazón, tu mente y tu corazón, oyente amigo, hermano amigo, para que seamos instruidos en esta verdad de saber administrar todo lo que Dios nos ha dado. Los pasajes leídos en el Antiguo Testamento de por sí son un elocuente sermón, un elocuente mensaje al corazón nuestro. Dios es el gran dador, de ahí arrancamos. Dios es el gran dador. Poco lo entendemos. A veces pensamos que porque nosotros damos algo de valor al Señor, eso tiene que registrarse en la tierra, en el cielo y donde se pueda. Y no nos damos cuenta que Dios es el gran dador. Y sabemos por Santiago capítulo 1, versículo 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El Señor ha expresado su amor, dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así reza Juan 3:16. La salvación, con todo lo que esta gran palabra incluye, de acuerdo a Efesios 2:8, es el don de Dios. Había un conocido siervo de Dios que frecuentemente solía decir: la religión demanda, pero Dios da. Lo escuchamos varias veces decir lo mismo, y qué bien que lo repetía, y con tal autoridad. Decía: la religión demanda, pide, pero Dios da. El creyente en Cristo, tú y yo, tenemos el gran privilegio de dar a Dios algo de lo que Él ha dado o nos ha dado. Así decía el rey David en Primera Crónicas capítulo 29. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Así decía el rey David: todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Sabe, hermano mío? La obra del Señor hoy exige grandes esfuerzos y mucho dinero. Y los que son de Cristo, los que han recibido el perdón y la salvación, pueden y deben dar alegremente de ambas cosas al Señor. Para mejor entender y estudiar estos dos capítulos de 2 Corintios, he pensado en 7 guiones, o diríamos 7 puntos, que nos abrirán las puertas al inmenso mundo de enseñanzas que tenemos ahí sobre el tema de dar al Señor. Primero, tenemos en el capítulo 8, versículo 5, que hemos leído, la experiencia inicial. ¿Cuál es la experiencia inicial? Dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismos las iglesias de Macedonia, los creyentes de Macedonia,
Asimismo se dieron primeramente al Señor. Ahí está la clave de todo acto de generosidad para con el Señor. Ahí está la clave de cómo el creyente va a aprender a administrar cuando se da primeramente al Señor. Esto no quiere decir que tiene que volverse a convertir, a entregarse a Cristo, no. Tiene que agarrar y una vez de ser creyente, decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Tú me has perdonado, tú me has salvado, tú me has recibido a misericordia. Señor, lo que tengo, ya sea poco, sea mucho, mis habilidades, mi tiempo, mis energías, mis dones, mis talentos, todo, Señor, lo pongo a tu servicio y quiero administrarlo concienzudamente, administrarlo como buen administrador para servirte a ti. Darse al Señor primero. Qué lindo sería que entremos en el conocimiento de esta gran verdad y de esta gran experiencia que es el inicio de una vida que se consagra para Cristo. En segundo lugar, tenemos el ejemplo señorial en el capítulo 8 y el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí tenemos el ejemplo señorial. Qué cosa más preciosa. Yo hago una revisión a lo que dicen los 4 evangelios. Cuando fue a Belén, José con su esposa María, embarazada, a punto de dar a luz, dice la Escritura que en los hospedajes, en el mesón, no había lugar para ellos. Y el dueño del mundo abrió sus ojos en un corral, en un pesebre de ovejas. Se hizo pobre. Cuando necesitó una barca para cruzar el lago o para subirse de ella a predicar, se prestó la barca de Pedro, prestada. Para entrar a Jerusalén y cumplir la gran profecía de Zacarías 9:9, se prestó el pollino para entrar a Jerusalén, prestado. Se prestó el aposento alto donde iba a celebrar la última cena con sus discípulos y dar inicio a la nueva economía, a la cena del Señor. Le prestaron el sepulcro. Y cuando un día hubo un candidato que le dijo, te seguiré, Señor, el Señor le contestó, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Oh, después de leer esto, hermano, yo quedo destrozado. Después de entender todo esto, quedo quebrado. ¿Cómo puede ser? El ejemplo señorial se hizo pobre siendo rico. Y hoy nosotros somos ricos espiritualmente. Hoy nosotros somos bendecidos. Y todos estos puntos que estoy anotando aquí es para que sepamos ser agradecidos con el Señor. En tercer lugar, tenemos el equilibrio espiritual. Dice en el verso 15, el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Esto es una referencia al maná que caía todas las noches del cielo. Eso está en Éxodo capítulo 16.
les fue dicho y ordenado que recojan el maná para cada uno y no dejen nada para el otro día. Pero la ambición de algunos, dejando para el otro día, ¿qué ocurrió? Crió gusanos y hedió, dice el pasaje bíblico. Oh hermano mío, en esto de las bendiciones siempre hay un equilibrio espiritual. Dios nos da lo necesario y debemos aprender como el rey Salomón, que le dijo al Señor: no me deis riquezas ni pobrezas, manténme del pan que es necesario. No acumulemos riquezas aquí donde se pudre, donde el orín corrompe. El darle al Señor de lo que nos da y le damos equilibradamente, vamos a hacer riquezas en los cielos. En cuarto lugar tenemos el escrúpulo moral. En los versos 19 al 21 de este capítulo 8. Dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Sí, hermanos, tenemos que tener escrúpulos para dar al Señor. Tenemos que ser honrados para dar al Señor. Hace muchos años, en una de las iglesias que el Señor nos permitió levantar en algún lugar, a fin de orientar, guiar, instruir a los nuevos guías espirituales, yo asumí la responsabilidad de administrar las ofrendas como tesorero de la iglesia. Un día, cuando contaba el dinero junto a 2 testigos, encontré un billete que le faltaba la 4ª parte al billete. Esos billetes no están ya en circulación. Ese billete el banco lo secuestra, lo retiene sin dar nada. La carnicería no lo recibe, la panadería lo rechaza, las tiendas, los mercados no lo aceptan. Y entonces, ¿qué hizo el que lo puso? Como nadie ve, porque la ofrenda tiene que ser muy reservada entre el Señor, el oferente y el receptor, que es Dios, lo puso en la bolsa. No podíamos ingresar ese billete en la suma de todo para anotarlo en el libro. ¿Por qué? Porque no había escrúpulo moral. Había inmoralidad en ese acto que no tenía nada de honradez delante del Señor. En quinto lugar tenemos la espontaneidad individual. En la frase que se lee en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Nadie me tiene que decir cuánto debo dar. Nadie tiene que presionarme para que yo dé cierta cantidad. Es una cuestión espontánea e individual. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y en mi corazón debe mandar solo el Señor. En sexto lugar, la enseñanza escritural está en este capítulo 9 de 2 Corintios, no lo hemos leído, pero el verso 8 al 11 dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Sí? Él puede generar amor, gracia, generosidad en nosotros. Porque Él va a dar semilla al que siembra y pan al que come. Y va a proveer y multiplicar nuestra sementera, nuestros negocios, nuestros trabajos. Va a aumentar los frutos de nuestra justicia para que estemos enriquecidos en todo para toda liberalidad. Esta es la enseñanza escritural. Léala y solo va a aprender. Y en el capítulo 9, verso 12, tenemos
el estímulo final. ¿Qué dice 9:12? Porque la ministración, es decir, la administración de este servicio de dar, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Y qué dice el verso 15? Gracias a Dios por su don inefable. ¿Quién es el don inefable? Es el Señor Jesucristo, el regalo inexpresable, quiere decir la palabra inefable en el idioma griego. Inexpresable, por ese don, por ese regalo que Dios nos ha dado. Dios dio a su Hijo unigénito, y eso debe ser el estímulo final en todo para que nosotros seamos mayordomos, administradores fieles de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Que el Señor bendiga la palabra suya. Vamos a continuar con este hermoso tema.